Buen día, el día de hoy vamos a presentar la evidencia de comprensión y expresión lingüística hecha por el equipo 2. En esta evidencia vamos a comenzar con la técnica de radiología. Comencemos con una pequeña introducción. En esta pequeña introducción veremos un poco sobre lo que vamos a ver en nuestro contenido, principalmente características de un radiólogo, qué es lo que hace, cuáles son sus instrumentos, su protección y sus estudios. Esto con la finalidad de dar a conocer a las demás personas cómo se compone el trabajo de un radiólogo y así también dar a conocer por si alguien está interesado en la técnica. Comencemos. La radiología es la rama de la medicina que usa la imagenología para el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes patologías. La radiología se originó a finales del siglo XIX, cuando William Brodhead lo descubrió en 1895. ¿Qué hace un radiólogo? Un radiólogo se va a encargar de hacer exámenes que brindan imágenes de distintas partes del cuerpo para diagnosticar y monitorear el avance de enfermedades. Sus actividades pueden cambiar en función a su especialidad y la empresa donde trabajan, pero entre las actividades laborales más frecuentes están las siguientes. Va a encargarse de preparar a los pacientes para los procedimientos radiológicos y también se va a encargar de llevarlos a la sala de radiografías. Colocan el equipo y ajustan los controles para establecer un tiempo de exposición y la distancia de acuerdo con el examen que se está solicitando al paciente. Le van a proporcionar instrucciones verbales y van a ayudar al paciente a colocar las partes del cuerpo para ser radiografiadas. Toman radiografías siguiendo los requisitos y las regulaciones radiológicas establecidas para garantizar la atención y seguridad del paciente. Explican los procedimientos y observan al paciente para garantizar su atención, seguridad y comodidad durante la exposición. Desarrollan y procesan películas radiográficas. Operan equipos radiológicos indispensables para crear imágenes adecuadas y proporcionar un diagnóstico preciso. Utilizan medidas de seguridad al trabajar con equipos que emiten radiaciones de alto nivel y dispositivos de protección para garantizar la seguridad de los pacientes y los miembros del equipo. Servir como respaldo para los miembros del equipo clínico según sea necesario y controlan el flujo de pacientes. Se aseguran de que el equipo radiológico permanezca en funcionamiento y reportan el mal funcionamiento del equipo al gerente del área o al supervisor. Hacen pruebas de ESG y miden la presión arterial. Documentan los signos vitales en el registro o la ficha médica del paciente. Hacen tareas administrativas relacionadas como completar los formularios necesarios, etiquetar películas y sobres de películas y mantener registros de procedimiento. Administran los inyectables necesarios para hacer los exámenes. Hacen todas las demás tareas asignadas por el jefe de radiografía. Registran órdenes radiológicas e ingresan datos relacionados en el registro médico establecido y mantienen suministros radiológicos adecuados. Ahora, ¿qué instrumentos usa un técnico de radiólogo? Para empezar, tenemos que estar dentro de una sala de rayos X, que es donde nosotros sometemos al paciente, lo sometemos, lo entrevistamos, lo cuestionamos y es donde nosotros le realizamos el estudio que él solicita. Otro instrumento es la consola de trabajo. Es un instrumento que a través de él producimos la imagen, es donde podemos modificar todos esos parámetros técnicos que el software maneja, como podría ser el KDP, el MAS, el tipo de chasis que estamos usando, si es en supino, prono, bipedestación, etc. El chasis, que es el receptor de imagen, que es donde los rayos X llegan a él, penetran al paciente y llegan a esos rayos X al chasis, y es donde el chasis a través de procesos
matemáticos analógicos o ahora que en el 2023 son procesos totalmente digitales, llegan a la consola en forma de imagen. Para producir los rayos X tenemos que tener un tubo de rayos X dentro de la sala de rayos X. Este tubo de rayos X tiene dos partes fundamentales, un cátodo que prácticamente crea esos electrones proyectiles y un ánodo que es donde chocan esos electrones proyectiles para crear los rayos X, que salen en forma de rayos X característicos o de frenado. Tenemos el 24, por así decirlo, 24/7 estamos expuestos a radiación, estamos expuestos a rayos X y nosotros como POE, personal ocupacionalmente expuesto, tenemos que estar protegidos a través de un mandil. Este mandil está cubierto de plomo, por lo que la radiación o los rayos X, el 99% no chocan o chocan en ese mandil, y lo que va a hacer ese mandil es protegernos a nosotros. Tenemos un buki, que es, por así decirlo, donde nosotros colocamos ese chasis de imagen. Ese buki puede ser buki mural para estudios de bipedestación o un buki de mesa para pacientes donde no se pueden poner de pie. Tenemos la mesa, por lo general en la mesa realizamos estudios que vengan siendo en AP o en lateral acostado, en supino o en prono, como podría ser una AP de tórax, una AP de abdomen, AP de pelvis, entre otras cosas. Tenemos un equipo móvil, ese equipo móvil por lo general están ubicados en los hospitales, donde el técnico radiólogo va con ese portátil en el hospital a lo que podrá ser medicina interna, quirófanos, entre otros. Y la parte más fundamental que creo que distingue a un técnico radiólogo, que distingue inclusive su presentación, vendría siendo un pitufo. Ese pitufo por lo general suele ser de color negro o azul. Ok, ¿qué es la protección radiológica? La protección radiológica son las medidas que se toman para prevenir la exposición innecesaria a los rayos X. La protección radiológica se compone de 3 factores, que es tiempo, distancia y blindaje, aunque en este momento nada más nos vamos a enfocar en lo que es el blindaje. Dentro del blindaje, los más utilizados son las gafas plomadas. Estos cubren a los ojos, que cubre el cristalino y la cabeza. Estos se utilizan tanto al personal ocupacionalmente expuesto como a los acompañantes del paciente. Otro medio de protección muy utilizado son los guantes plomados. Estos lógicamente cubren a las manos y normalmente se utilizan en cirugía, ortopédica, endoscopía y urología. Los delantales plomados protegen a los órganos con más riesgo radiológico. Siempre que sea posible se recomienda utilizar este tipo de protección. Es el más común de ver en sala simple, fluoroscopías o hemodinamias. El protector tiroideo protege la glándula tiroides. Se recomienda usar siempre que la glándula también se encuentre dentro del haz primario de radiación, o sea que esté muy cerca de la fuente de radiación. Los protectores gonadales protegen los órganos reproductivos. Se utiliza cuando las partes genitales se exponen a la radiación directa y no afecta al diagnóstico. Funciona igual que los de tiroideo. Si no está cerca del haz primario de radiación, no es necesario que lo utilices porque es una dosis un poco más baja. A continuación veremos estudios radiográficos. Con esto nos referimos a los estudios que más piden a los radiólogos o los más comunes, o tal vez no todos los conocemos. A continuación los vas a conocer. Primero que nada empezamos con las radiografías simples, que son literalmente las fotos de los huesos. Estas son de gran importancia, tanto para los doctores, tanto para doctoras y muchos más. Ayudan a auxiliar a qué es lo que pasa en el paciente. Principalmente vemos lesiones y fracturas. Tomografía axial computarizada, o también conocido como TAC. Este estudio se realiza mediante imágenes con cortes, es decir, vamos a hacer cortes en las imágenes de manera axial o transversal, con el propósito de ver más allá de lo que estamos buscando, ya sea para buscar una patología o un problema que tiene el paciente, o simplemente un chequeo médico. En este estudio usamos radiación. La resonancia es un estudio similar al TAC. La gran diferencia que tiene es que aquí
se usa energía electromagnética. En el TAC y en los rayos X usamos radiación. En estos estudios regularmente se hacen sobre la médula espinal, el cerebro, algunos tendones y algunos músculos, dependiendo de la patología del paciente o lo que busca el doctor. Ahora hablaremos sobre la ecografía o el ultrasonido. Casi toda la gente, o la mayoría, como repetida en rayos simples, conoce los ultrasonidos, que son los que se le realizan a las mujeres embarazadas. Bueno, esta imagen se obtiene mediante ondas sonoras. Se aplica un gel frío en la piel que permite dar un mejor resultado, y también estos estudios, al igual que la resonancia, que el TAC y el ultrasonido, se hacen para ver mejor lo que se busca. Es decir, si en una radiografía simple no se puede ver, tal vez en estos estudios sí. La fluoroscopía. Mucha gente, o la mayoría, no conoce este tipo de estudio. Este tipo de estudio se usa regularmente para ver los órganos, es decir, para ver más allá de lo que estamos viendo en huesos. La fluoroscopía es un estudio de radiografías en tiempo real. Es como una serie de radiografías que se van moviendo de acuerdo al movimiento del tubo. Esto se usa regularmente, como lo dije, para los órganos. La densidometría ósea, como lo dice su nombre, para ayudar a medir la densidad de los huesos. Esto con la finalidad de ver si hay algún desgaste o todo está a su nivel. Regularmente esto ocurre a las personas mayores que tienen mayor desgaste de huesos. Con esta etapa concluimos lo importante que es una buena comunicación y una buena expresión. Es decir, el tener una buena postura, el hablar fuerte, el tener movimientos, el tener gestos, entre otras cosas. Esto nos ayuda a mejorar nuestra exposición y también es un mejor medio para comunicarnos, ya que nos ayuda a dar a conocer la información de una mejor manera. Dentro de esta etapa también vimos algunas formas de comunicación, en las que incluimos las ponencias, las conferencias, los debates, entre otras. Todo esto con la finalidad de dar a conocer a los demás qué es lo que queremos dar. Y todo esto también nos sirve mucho para nuestras exposiciones e incluso para las interacciones con los demás. Bueno, más que nada esta etapa me enseñó a cómo es que siempre tenemos esa comunicación diaria con un cierto grupo de personas, con nuestros amigos, con nuestra familia, en un ámbito educativo, en un ámbito profesional. Cómo esa comunicación siempre debe ser efectiva. Cómo es que existe un emisor, es el que manda el mensaje. Cómo existe ese receptor al que se recibe ese mensaje. Cómo existe un medio, cómo existe ese canal, ese medio. Cómo existe un código y un contexto del mensaje. Cómo es que a veces usamos esos elementos involuntarios, inclusive a veces son involuntarios, porque no lo reconocemos, que vendría siendo el uso de gestos faciales, el uso de las manos, el uso de esa buena entonación de voz, el uso de una buena postura. Y cómo esos ejemplos básicos de comunicación vendría siendo el dar una simple charla con un grupo de personas, el dar un tema a un grupo o a un salón de clases, el dar una entrevista a un cierto grupo de personas, o inclusive dar un debate dentro de un canal, dentro de un ámbito profesional. O cómo es que existe esa comunicación en seminarios donde elegimos esos temas que a nosotros nos gustan y donde queremos informarnos. Cómo es que esa comunicación debe ser lo más efectiva posible y que tenga una buena claridad, que nosotros podamos entender, ya sea ese mensaje que nosotros recibimos y que nuestros oyentes entiendan ese mensaje que nosotros queremos dar. Aurora Coronado Guerrero. En esta etapa número 2 vimos temas como lo es la comunicación. Esto es algo que utilizamos en nuestro día a diario y nos sirve en nuestra área de trabajo al momento de interactuar con los pacientes para hablarles de una manera correcta y formal. Además, la comunicación nos ayudó al momento de ponernos de acuerdo con mi equipo de cómo realizaríamos la evidencia, ya que todos llegamos a un mismo punto de vista de qué tema sería el que realizaríamos para nuestra evidencia, y eso fue gracias a que todos tuvimos una buena comunicación.
Bueno, sabemos que una buena comunicación nos ayuda a poder resolver problemas, dar a conocer nuestras opiniones, ideas, formas de pensar y demás. Es por eso que en esta segunda etapa, que el tema principal fueron las habilidades discursivas, se habló sobre la comunicación oral, sus características y las habilidades discursivas. También se da a conocer el valor de las manifestaciones de la comunicación en público y los propósitos de estos. Estos conocimientos nos ayudan a conocer mejor la forma de comunicación en diferentes contextos y situaciones. Comprendida esta etapa número 2 es que la comunicación se da a través de dos personas o más cuando estas dan un intercambio de ideas. En esta etapa se pudo presentar cuando nosotros como emisores le damos a conocer el tema del receptor utilizando de los elementos vocales, visuales y verbales. La comunicación oral es algo que se utiliza en todos los ámbitos de la vida. Es muy importante diferenciar sus elementos, características, propósitos y sobre todo desarrollar habilidades para generar una comunicación entre el receptor y el emisor. Estos dos forman parte de los elementos básicos de la comunicación, así como el mensaje, qué es lo que se comunica, el código, por ejemplo, el idioma, el canal, el medio de comunicación, el contexto y retroalimentación. Es muy importante generar coherencia y ponencia en las presentaciones orales o discursos orales. Esto con el fin de entretener, informar, convencer o persuadir a la audiencia con el fin de que la audiencia sienta y comprenda o disfrute lo que nosotros queremos que haga. Por último, el lenguaje no verbal o los elementos visuales. Es muy necesario aprender a desarrollarnos la postura corporal, movimientos, gestos y el desplazamiento, aparte del dominio de los espacios físicos, ya que es una forma necesaria de comunicación.